Mi madre odiaba tener una hija que quería sacarme de su feliz familia después de tener un hijastro. Mi madre nunca ha sido una niña, si sabes a qué me refiero. Nunca llegó a superar su decepción por darme a luz. Ella admitiría abiertamente ante todos, incluso en mi presencia, que siempre había querido un bebé varón. El hecho de que terminara con una hija le parecía una especie de desafortunado giro del destino, algo que contaba a sus amigos como si ahora estuviera atrapada conmigo para siempre. Esto fue increíblemente doloroso de escuchar. Se sentía como un rechazo de mi propia existencia, como si mi valor fuera inválido simplemente por mi género. Desde una edad temprana, también notaba una gran diferencia en cómo me trataba mi madre en comparación con todos mis primos. Mientras que ella a menudo los colmaba de elogios y afecto cada vez que nos reuníamos con ellos, yo siempre recibía una actitud más fría y crítica de su parte. Ella también me regañaba si, según ella, actuaba demasiado como una niña. Me prohibió comprar cualquier cosa rosa, ya que sentía que era demasiado femenino y que necesitaba dejar de actuar como otras chicas. También me prohibió usar faldas o vestidos, y me vistió como un niño durante mucho tiempo. Solo me permitía jugar con carritos y camiones de juguete, además de no permitirme tener el pelo largo. Decía que era demasiado para cuidar y siempre me hacía cortármelo muy corto. Sinceramente, nunca entendí su obsesión con el género. ¿Por qué importaba tanto si era niña o niño? ¿Por qué no podía ver más allá de eso y apreciarme por quien era? Cuando era niña, estos pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, creando una tormenta de confusión y dolor. Su comportamiento plantó semillas de dudas e inseguridad en mí. Comencé a cuestionar mi valor y si alguna vez podría estar a la altura de sus expectativas. Era una carga pesada para un niño saber que, a sus ojos, yo era un recordatorio constante de su deseo insatisfecho de tener un hijo. No podía entender por qué mi madre, la persona que se suponía debía amarme y apoyarme incondicionalmente, estaba tan obsesionada con algo sobre lo que yo no tenía control. Como si esto no fuera suficiente, también tenía un desprecio particular por otras mujeres en nuestras vidas. Frecuentemente se entregaba a duras críticas y chismes sobre ellas. Si alguna vez una compañera de trabajo de mi madre era ascendida, se quejaba con mi padre y conmigo, insinuando que la mujer debió haber dormido con alguien para conseguir el ascenso. Era su suposición predeterminada, su explicación para el éxito de cualquier mujer en el lugar de trabajo. La idea de que una mujer podía lograr algo a través del trabajo duro y el mérito le parecía extraña. Para ella, las mujeres solo podían avanzar comprometiendo su integridad. Si un compañero de clase recibía más reconocimiento de un maestro, mi madre rápidamente concluía que la madre del niño debía estar teniendo una aventura con el maestro, y que por eso dicho niño obtenía puntos extra. No solo fue extraño para mí escucharla decir esas cosas cuando era niña, sino que esta actitud negativa suya fue una presencia constante en mi vida. Dio forma a gran parte de mi infancia y a cómo me percibía a mí misma y a los demás. Como puedes imaginar, los comentarios de mi madre hicieron que me resultara difícil formar relaciones saludables con otras mujeres. Su constante ataque a otras mujeres creó una atmósfera en la que sentía que era casi incorrecto admirar o estar cerca de cualquier mujer en mi vida. La idea de que las mujeres siempre competían entre sí, siempre con el objetivo de socavar o engañar, estaba constantemente en el fondo de mi mente. Si alguna vez me hacía amiga de alguna mujer, mi madre me recordaba constantemente que era mejor ser amiga de los hombres y que ellos siempre eran más útiles. Por eso, durante mucho tiempo, solo tuve amigos varones en la escuela. Tenía miedo de hacerme amiga de una mujer y que me apuñalara por la espalda, como si todas estas cosas fueran inevitables. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi padre le confesó a mi madre que quería divorciarse. Esto fue bastante inesperado, ya que siempre pensé que mis padres tenían el matrimonio perfecto. Sin embargo, resultó que él había estado teniendo una aventura con una de sus compañeras de trabajo. La revelación fue una bomba que sacudió los cimientos mismos de nuestra familia. Mi madre, devastada y furiosa, hizo las maletas y me llevó con ella a vivir a un motel. Lo que siguió después fue una desagradable batalla de divorcio entre ambos. El enojo de mi madre hacia mi padre era intenso y consumía todo. Me usaba constantemente como un peón en su batalla contra él. Me convertí en una herramienta para que ella infligiera dolor y afirmara su dominio. Cada vez que expresaba mi deseo de pasar tiempo con mi padre durante su separación, ella se enojaba conmigo. Gritaba y me acusaba de elegirlo a él antes que a ella, el hombre que nos había traicionado. Sus acusaciones eran implacables, nos engañó, gritaba, su voz llena de dolor y traición. Ni siquiera deberías estar en contacto con él. La idea de que yo pudiera querer o necesitar una relación con mi padre era incomprensible para ella. A sus ojos, mantener cualquier conexión con él era una traición directa hacia ella y todo lo que había sufrido. Cada vez que intentaba explicarle que necesitaba a mis dos padres y que no podía simplemente cortar a mi padre de mi vida, su respuesta estaba llena de veneno. Me acusaba de tratar de apuñalarla por la espalda y de ser desleal. Deberías avergonzarte de ti misma. Eres como cualquier otra mujer, decía, sus palabras llenas de desprecio. Fue un comentario cruel que reflejaba sus problemas profundamente arraigados con las mujeres y la confianza. Hice lo mejor que pude para comprender su perspectiva, pero también extrañé mucho a mi papá. Él siempre fue un buen padre para mí, independientemente de su relación con mi madre. Cada vez que mi papá y yo nos veíamos, a diferencia de mi madre, él nunca pronunciaba una palabra en su contra. Cuando descubrió que mi madre me había contado sobre su aventura, inmediatamente se disculpó y asumió toda la responsabilidad por sus acciones.
Me explicó que había sido profundamente infeliz en su matrimonio y que haberse enamorado de su compañera de trabajo había sido inesperado. A pesar de esto, enfatizó varias veces que engañar a mi madre fue un grave error. Me aseguró que, cuando creciera, estaría abierto a responder cualquier pregunta que pudiera tener sobre lo que pasó. Navegar por el divorcio de mis padres siendo hijo único fue uno de los desafíos más difíciles de mi vida. La vida me obligó a crecer rápidamente, pero también me enseñó que mis padres son como cualquier otro ser humano y tienden a cometer errores. Mi papá ha seguido siendo una presencia constante en mi vida desde el divorcio, asegurándose de cumplir con sus responsabilidades. Pagaba constantemente la manutención infantil a mi madre, demostrando su compromiso de mantenerme a pesar de su separación. También nos permitió a mi madre y a mí seguir viviendo en nuestra casa familiar a pesar de que él se mudó. La condición era que yo viviera con mi madre en esa casa para garantizar estabilidad en mi vida. Él no quería que mi madre y yo tuviéramos que pasar por el proceso de mudar todas nuestras cosas y adaptarnos a un vecindario completamente nuevo. Principalmente resido con mi madre, pero puedo pasar cada 2 fines de semana con mi padre. Este acuerdo me permite mantener una relación con ambos padres. Tengo que admitir que, desde el divorcio, mi madre se ha vuelto peor conmigo como madre. Quiero decir, la amo, pero ella está muy obsesionada con casarse antes que mi padre. Creo que su ego quedó profundamente herido por el hecho de que mi padre la engañó. Después de que se finalizó su separación, comenzó a salir con más frecuencia a bares y discotecas, ansiosa por conocer gente nueva y tal vez encontrar una nueva pareja rápidamente. Esto la llevó a conocer a Diego solo 3 meses después del divorcio. Diego es DJ y padre soltero de su hijo Matías. Diego y su exesposa tuvieron a Matías cuando eran muy jóvenes, y, después de que ella los dejó, Diego asumió toda la responsabilidad de criar a su hijo. Matías es 3 años menor que yo y parece bastante educado. Diego también se muestra como un buen tipo. Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando empecé a notar el comportamiento de mi madre con Matías. Como sabes, mi madre siempre quiso tener un hijo, un sueño que nunca se hizo realidad para ella. Así que, cuando Diego y Matías entraron en nuestras vidas, parecía que estaba muy emocionada ante la posibilidad de tener a Matías como hijo. Constantemente iba de compras con él, le compraba zapatos o camisas nuevas y les contaba orgullosa a todos sus amigos lo genial que era Matías en la escuela o lo orgullosa que estaba de él. Al principio pensé que tal vez solo estaba siendo celosa y reaccionando exageradamente, pero se volvió aún más claro que algo estaba mal cuando incluso mi papá comenzó a notar lo mismo. Mi madre llamaba constantemente a mi papá para preguntarle si podía pasar más días con él, porque quería ir de viaje con su novio y su hijo, en lugar de quedarse conmigo en casa. Si Diego tenía una presentación en algún lugar, mi madre lo acompañaba. Traté de no preocuparme tanto por su cambio de comportamiento, ya que siempre estaba feliz de pasar más tiempo con mi papá. Un día, las cosas llegaron a un punto crítico cuando mi madre regresó a casa de uno de sus viajes por carretera y me informó que ella y Diego se habían comprometido. Esto fue inesperado y demasiado pronto, ya que solo habían estado saliendo durante unos meses. Quería interrogarla, pero sabía que, si decía algo negativo, ella lo interpretaría como si yo no la apoyara. Así que mantuve la boca cerrada y le dije lo feliz que estaba por ella. Entonces mi madre me informó que había decidido que Diego y Matías se mudarían con nosotros. Me sorprendió este anuncio, especialmente porque, para empezar, la casa ni siquiera era suya. Pertenecía a mi padre, quien nos había permitido seguir viviendo allí después del divorcio. Como era de esperarse, cuando papá se enteró de sus planes, estaba furioso y le dijo en términos muy claros que, si quería que Diego y Matías se mudaran, Diego tendría que pagarle el alquiler todos los meses. No iba a permitir que otra persona se quedara en su casa gratis. Mi madre no se tomó bien esto. Discutió con papá, acusándolo de estar celoso y de tratar de sabotear su relación porque finalmente estaba feliz con alguien. Estaba convencida de que su negativa a dejar que Diego se mudara sin pagar el alquiler era un intento deliberado de arruinarle las cosas. Pero papá fue firme y le recordó que la casa le pertenecía a él y que solo le había permitido quedarse allí por mi culpa. Dejó en claro que, si ella pensaba que él estaba siendo tan molesto, entonces también tendría que comenzar a pagar el alquiler o mudarse. Toda la situación se intensificó, pero al final Diego intervino y acordó pagarle el alquiler a mi padre. Él y su hijo se mudaron a nuestra casa. Al principio, Diego se mudó a la habitación principal con mi madre, mientras que Matías se hizo cargo de la habitación de invitados. Todo parecía acomodarse en una nueva rutina, y Matías y yo jugábamos muchos videojuegos juntos. Estaba feliz de tener finalmente un hermanastro, ya que había sido hijo único durante mucho tiempo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Matías comenzara a quejarse de la cama en la habitación de invitados. Su habitación tenía una cama vieja y, comprensiblemente, esto afectó su sueño. Diego le prometió que comprarían una nueva pronto. Sin embargo, una tarde llegué a casa y encontré que la cama de mi habitación había sido movida. Entré a la habitación de Matías y vi que mi cama estaba allí, mientras que la cama de la habitación de invitados estaba colocada en la mía. Me sorprendió e inmediatamente le pregunté a mi madre por qué había sucedido esto. Ella lo descartó casualmente, diciendo que Matías merecía una buena cama para dormir y que no era algo tan importante. Me quedé anonadado por su respuesta y discutí con ella, argumentando que Diego podría haberle comprado una cama tal como le prometió. Ella se encogió de hombros y respondió que yo era mayor que Matías, así que debía aprender a hacer sacrificios por el bien de su nueva familia.
Después de este incidente, poco a poco se hizo dolorosamente claro que mi madre estaba favoreciendo a Matías sobre mí, tratándolo con un nivel de cuidado y atención que parecía negarme. Por ejemplo, durante la cena, él podía servirse segundos platos sin problema, pero si yo intentaba hacer lo mismo, ella me golpeaba la mano y me decía con dureza que no fuera una vaca gorda. La ironía era que ni siquiera tenía sobrepeso, era atlético y tenía un apetito saludable. Sin embargo, ella insistía en que Matías, siendo un niño en crecimiento, merecía más comida extra que yo. Otro ejemplo fue cuando mi papá me dijo que tenía entradas para un partido de béisbol y quería llevarme. Estaba emocionado y no podía esperar para ir, pero cuando le conté a mi madre, inmediatamente insistió en que debía dejar que Matías fuera en mi lugar. Su razonamiento era que él era más pequeño y lo disfrutaría más. Obviamente, mi papá se negó a llevar a Matías, y yo fui como estaba planeado originalmente. El partido fue genial y me alegré de pasar ese tiempo con mi papá. Sin embargo, en múltiples ocasiones mi madre planeaba deliberadamente excursiones de un día solo con Diego y Matías, excluyéndome de sus planes. Si Matías alguna vez me invitaba a unirme, ella insistía en que los tres necesitaban fortalecer su vínculo como familia y que yo, siendo mayor, debía quedarme fuera de esto. Era como si ella estuviera creando una nueva familia que no me incluía. La exclusión era dolorosa y me hacía sentir como un extraño en mi propia casa, como si me estuvieran empujando lentamente al margen de su nueva vida con Diego y Matías. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 18 este año, mi padre le informó a mi madre que quería hacerme una gran fiesta para celebrarlo, ya que también me graduaría de la escuela secundaria. Nuestra casa familiar era lo suficientemente espaciosa y tenía un enorme patio trasero, así que planeaba contratar servicios de catering y organizar todo allí. Mi madre no tendría que mover un dedo, ya que él se encargaría de todos los arreglos. Como era de esperarse, mi madre intentó resistirse. Argumentó que organizar un evento tan grande para mí era innecesario y que podíamos simplemente tener una cena familiar en un restaurante. Mi padre, por su parte, defendió su idea, diciendo que yo era su única hija y que quería celebrar un hito tan importante en mi vida con el resto de nuestra familia y amigos. A pesar de que yo estaba de acuerdo con la idea de mi padre, mi madre no estaba lista para dejarlo pasar tan fácilmente. Luego argumentó que hacer una celebración tan grande para mí sería una bofetada para Diego, ya que él nunca podría permitirse algo similar para Matías cuando eventualmente se graduara. Afirmó que era injusto hacer que Matías se sintiera excluido al organizar un evento que era solo para mí, y sugirió que también podríamos celebrar a Matías durante la fiesta. Se suponía que este sería mi día especial, un hito en mi vida, pero mi madre estaba más preocupada por cómo podría afectar a Matías y Diego. Era como si no pudiera soportar la idea de que tuviera un momento que fuera puramente mío sin involucrar de alguna manera a Matías. Mi padre, sin embargo, ya había tenido suficiente de sus argumentos. Le recordó firmemente que Matías no era su responsabilidad y que esta fiesta era para mí, su hija, quien merecía ser celebrada. Dejó en claro que iba a hacer esta fiesta, le gustara o no, y que si su nueva familia no estaba de acuerdo, entonces no estaban invitados. Ese fue el final de la discusión. Este firme posicionamiento hizo que mi madre retrocediera en sus declaraciones y aceptara a regañadientes dejarme celebrar mi cumpleaños. Sin embargo, cuando llegó el momento de planificar la fiesta, mi madre continuó interfiriendo con todo. Comenzó a dictar cómo se debían hacer las cosas, diciendo que, como Diego prefería las comidas veganas, necesitábamos tener más opciones veganas en mi fiesta. Esto iba a ser una completa pérdida de dinero, ya que sabía que nadie más era vegano, pero no quería pelear con ella, así que acepté. Cuando le dije que quería incluir un plato de pescado, porque me encanta comer pescado, mi madre me informó que a Matías no le gustaba y que, por lo tanto, no debería incluirlo. Traté de mantener la calma y le dije firmemente que esta era mi fiesta y que quería comida que me gustara a mí. Si ella, Diego o Matías tenían algún problema, entonces podrían adaptarse. Esa noche, mi respuesta la enfadó. Me gritó, acusándome de faltarle el respeto a su familia y llamándome mocoso mimado. Luego afirmó que el dinero de mi padre se me estaba subiendo a la cabeza y que necesitaba aprender a preocuparme por su marido y su hijo también. Señalándome con el dedo, me dijo que debería darme una lección de humildad. Entonces continuó insistiendo en que, si no consideraba lo que les gustaba a Diego y Matías mientras planeaba la fiesta, me quitaría el teléfono como castigo. En ese momento vi rojo. Me di cuenta de que iba a cumplir 18 años y ya no tenía nada que perder. De todos modos, me mudaría pronto, así que finalmente decidí dejar salir todos esos años de ira reprimida. Le grité, diciéndole que siempre había considerado a Matías y las necesidades de Diego, pero que esta era mi fiesta, mi última celebración antes de mudarme, y que merecía la libertad de tomar mis propias decisiones. Le dije que había mantenido la boca cerrada el tiempo suficiente y que, si me quitaba el teléfono o me castigaba sin razón, llamaría a CPS por torturarme mental y emocionalmente todo este tiempo. Claramente era un engaño, pero quería que lo pensara 2 veces antes de volver a maltratarme. Sus ojos se abrieron en shock al escucharme decir eso. Una investigación de CPS podría afectar su relación con Diego y Matías, que aún era menor de edad. Entonces le dije que, si ya no me veía como su hija, cortaría todo contacto con ella cuando fuera a la universidad. No quería una madre que nunca me dio prioridad, que siempre puso a los demás antes que a mí y que me hizo sentir como si fuera la segunda mejor en mi propia casa. Fue un momento de honestidad cruda y sin filtros, y dejé en claro que ya estaba harta de que me hicieran a un lado.
Esto pareció sacudirla, y luego comenzó a insistir en que yo estaba exagerando y que todo lo que ella siempre quiso era que yo tratara a Diego y a Matías como a otros miembros de la familia. Después de esta discusión, evitó darme sus opiniones tanto sobre mi fiesta como sobre el día de la fiesta. Estaba emocionada de celebrar con mi familia y amigos. Diego se ofreció a tocar música para el evento, y fue genial. Matías, algunos de mis primos y yo nos lo pasamos muy bien en la pista de baile, disfrutando del ambiente animado. Mientras mi papá estaba ocupado charlando con algunos familiares y alardeando con orgullo de la universidad a la que estaba a punto de asistir. Sin embargo, la única persona que se destacó como un pulgar dolorido fue mi madre. Estaba en la cocina, bebiendo su margarita y claramente evitando mezclarse con el resto de nosotros. Su desinterés y desapego eran palpables, y era difícil no notar cómo se estaba distanciando de la celebración. Incluso Diego notó lo distante que estaba y fue a hablar con ella, tratando de convencerla de que disfrutara el día como el resto de nosotros. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, mi madre no vino a pararse a mi lado mientras todos cantaban feliz cumpleaños. Mi papá y yo no nos molestamos y simplemente seguimos adelante, cortamos el pastel y aprovechamos al máximo el momento, a pesar de su ausencia. Fue un recordatorio agridulce de lo tensa que se había vuelto nuestra relación, incluso en un día que debía ser para celebrarme. Cuando el resto de la comida comenzó a servirse, vi cómo mi madre preparaba cuidadosamente los platos para Diego y Matías. Parecía tener mucho cuidado asegurándose de que tuvieran todo lo que les gustaba. Sentí una punzada de celos al verla servirlos con tanta atención mientras me ignoraba en mi propia fiesta. Quería dejar que el resto de los invitados comieran primero, así que me quedé un poco atrás, esperando mi turno. De repente, de la nada, mi madre se acercó a mí sosteniendo un plato de comida. La miré con curiosidad, sin saber qué hacer con este gesto inesperado. Ella me entregó el plato y me deseó un feliz cumpleaños. Me sorprendió y le pregunté qué estaba haciendo, especialmente porque en todos los años que podía recordar, nunca me había servido un plato de comida. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo que quería hacer esto por mí, ya que ahora tenía 18 años. Es difícil admitirlo, pero en ese momento sentí una sensación cálida y confusa en mi estómago. A pesar de todo, había algo reconfortante en que ella me cuidara, incluso si fuera solo con algo tan simple como servirme un plato de comida. Por un breve momento, sentí como si estuviera extendiendo la mano, tratando de cerrar la brecha que había crecido entre nosotras. Sin embargo, tan pronto como le di un mordisco al pescado de mi plato, tuve que escupirlo. Mi boca fue dominada por un abrumador sabor a sal, y comencé a toser incontrolablemente. Los invitados a mi alrededor se volvieron para mirarme, y algunos de mis primos rápidamente me ofrecieron agua, tratando de ayudarme a calmarme. Miré mi plato desconcertada y les pregunté si encontraban el pescado demasiado salado. Desconcertados, sacudieron la cabeza. Cada vez más sospechosa, revisé mi plato nuevamente y luego miré a mi madre. Nuestras miradas se encontraron, y me di cuenta de que tenía una sonrisa en su rostro. Me tomó un momento darme cuenta de que en su mano estaba agitando una botella de sal vacía, como si indicara que había agregado demasiada sal a mi pescado a propósito. De repente, entendí que claramente había manipulado mi comida. Estaba estupefacta de por qué haría eso. Me acerqué a ella, tratando de mantener la compostura a pesar del dolor y la ira burbujeando dentro de mí. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con la voz tensa. ¿Realmente le pusiste sal al pescado? ¿Por qué harías eso? Ella me miró, aún sonriendo, como si todo fuera una broma mezquina. Con un tono frío, me dijo que me había advertido que no pidiera pescado, pero que yo había insistido en ello, así que esta era su manera de darme una lección por siempre tener tanto derecho. Insistió en que, de todos modos, esto era solo una broma inofensiva, pero que me enseñaría a nunca discutir con ella en el futuro. Sus palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago, y entonces me di cuenta de lo manipuladora y cruel que podía ser mi madre. Le dije lo desagradable que era como padre por siquiera pensar en hacer algo como esto. El hecho de que ella fuera tan lejos como para hacerme sentir pequeña e insignificante fue abrumador. Mi madre solo se rió burlonamente mientras se alejaba, como si no hubiera dicho nada. Mis ojos se entrecerraron con ira mientras contemplaba cómo vengarme de ella. Con cámaras instaladas alrededor de la casa, sabía que tenía una manera de exponerla. Después de la fiesta, decidí descargar el video de la cámara de seguridad del patio trasero. Las imágenes mostraban claramente a mi madre agregando sal a mi plato antes de caminar hacia mí y entregármelo. Incluso mientras escribo esto, el pensamiento de lo que ella hizo me hace ver que estoy planeando compartir el video con Diego y Matías cuando me mude de la casa. Pronto. Desearía poder confrontarla o exponer su comportamiento ahora mismo, pero voy a cerrar la boca y esperaré mi tiempo por ahora, hasta que esté lejos de ella. Actualización 1. Ha pasado un mes y medio desde la última vez que actualicé. Finalmente me mudé de casa. Mi papá me ayudó a llevar todas mis cajas a mi dormitorio universitario, y el resto de mis cosas están en su casa por ahora. Aún no le he contado a mi papá lo que pasó con mi madre porque sé que se pondrá furioso y me preocupa que pueda llevar a una gran discusión. Ahora que estoy fuera de casa, estoy lista para seguir adelante con mi plan para exponer a mi madre. Como ya no puede lastimarme más, creo que Diego y Matías merecen saber la verdad sobre ella. Aunque podría ser difícil para ellos, estoy segura de que Diego probablemente se habrá dado cuenta de que mi madre me trata de manera diferente a como trata a su hijo. Pero, de todos modos, él nunca ha interferido. No lo culpo por nada de esto.
mi atención se centra solo en mi madre, quien es responsable de todo lo que sucedió. Actualización 2. Bien, chicos, escuché los consejos de todos. Esta mañana decidí crear un chat grupal con Diego, Matías y mi papá. Escribí un mensaje detallado que explica cómo me habían tratado diferente a Matías a lo largo de los años, asegurándome de enfatizar que Matías no tenía la culpa de nada de esto. Luego describí el incidente que ocurrió en mi cumpleaños, donde mi propia madre saboteó mi comida agregando una botella entera de sal y me hizo escupir la comida, solo para darme una lección. Les conté cómo me había cansado del comportamiento abusivo de mi madre hacia mí a lo largo de los años. Para respaldar mi historia, envié el video como prueba. Al final de mi mensaje, le pregunté a Diego si alguna vez se sentiría realmente cómodo teniendo a su hijo cerca de una mujer tan vil, que no tenía vergüenza en tratar a su propia hija de esta manera. Me respondió con un mensaje de texto diciendo que investigaría. Actualización 3. Desde que envié ese mensaje ayer, mi teléfono no ha dejado de sonar. Mi papá me llamó para confirmar si todo lo que había dicho era cierto y para preguntarme por qué nunca le había contado todo esto en detalle antes. Me derrumbé y le expliqué que a veces me costaba abrirme y que siempre había esperado que mi madre eventualmente cambiara sus costumbres y se disculpara conmigo. Una y otra vez, él me dijo que había pasado la mañana gritándole a mi madre. También mencionó que le avisará con un mes de anticipación para que se mude. Dijo que había estado pensando en ello por un tiempo, pero que dudaba. Sin embargo, ahora que sabe cómo ella me ha estado maltratando durante años, ya no siente simpatía por ella y quiere recuperar su casa. Diego también se acercó a mí y dijo que no tenía idea de que mi madre me odiaba tanto. Siempre pensó que eran cosas típicas de madre e hija, así que se mantuvo al margen durante más tiempo. Pero después de ver el video, realmente se dio cuenta de lo arruinada que estaba mi madre. Cuando la confrontó, ella comenzó a culparme por todo, como siempre. Esto llevó a una gran pelea entre ellos y él decidió darle un poco de espacio. Incluso me dijo que está posponiendo indefinidamente su boda, que se suponía que iba a ocurrir este año. Matías y yo también hablamos, y estamos bien. En cuanto a mi madre, ella no ha dejado de llamarme y enviarme mensajes de texto. Sus mensajes han estado por todas partes, desde insultarme hasta amenazarme por exponerla. Pero ya no me importa. Simplemente he decidido ignorarla por completo y evitar cualquier interacción con ella por el momento. Al final, no me arrepiento de haber expuesto a mi madre y espero que ella aprenda a no meterse conmigo nunca más. Síguenos para más historias.